de nuevo en este ciclo de charlas. Hoy tenemos la enorme satisfacción de presentarles. Es licenciada en psicología por la Universidad Católica, ha sido docente, titular de cátedra, tanto en la Universidad Católica como en otros países de la región, también en Argentina, también mantiene un proyecto, es la coordinadora de un proyecto que se llama Valores Vivos, que a mí me encanta porque es un título muy provocador, como quizás provocadora también sea la crisis, ¿no? Porque nos pone en otro lugar para analizar la situación de los jóvenes. Así que no los entretengo más, la voy a dejar a Andrea, y luego, como siempre, vamos a hacer una charla amena, una conversación. Muchísimas gracias a ustedes. En realidad, como te decía antes, Elena, la verdad que la agradecida soy yo. Para mí es muy importante poder estar aportando un poquitito. A través de la fundación, así que también quiero agradecerle a Liz. Bueno, ¿qué es lo que nos está sucediendo? ¿Qué está pasando con los adolescentes? ¿Qué nos está pasando a nosotros como padres, como docentes? Fue un poco el título, lo estamos atravesando, pero sí me parece importante tener en cuenta que en el tiempo que hoy nos toca vivir, obviamente hay una situación de cambios muy fuertes a nivel contextual y a nivel personal. Y yo creo que esta pandemia, porque en realidad ya lo estamos transitando, y entonces se ponen en juego todos los tiempos verbales. Y yo creo que esto no es casual, ¿no? Porque de alguna manera es lo que está siendo y es lo que está sucediendo, y cada día hay como un cambio diferente. Puntualmente, ustedes saben muy bien que la adolescencia es una etapa de
cambios, de crisis, de fluctuaciones emocionales, porque están en plena búsqueda de su identidad. Pero todo esto se le suma un contexto que se encuentra en la misma situación, con lo cual, y fíjense que en algún punto, si uno juega un poquito con esto de las palabras, la confusión es quedar fusionado con, ¿sí? Y en este fusionamiento, si pudiera citar, dar respuestas de algo que aún no sabemos. Hay una frase que yo vengo repitiendo bastante en las charlas, que dice, cuando aprendí todas las respuestas me cambiaron las preguntas. Y yo creo que esta es como la clave, ¿no? Todo lo que creíamos que era de tal manera, pareciera ser que hoy no es. Y ahí es donde decimos, bueno, y entonces, ¿cómo acompañar lo que viene? Y la incertidumbre es como que navega entre estas aguas, pero la realidad es que como adultos, en algún punto, tenemos que encontrar la forma de ir acompañando, porque en cierta manera ahí vamos a ir encontrando las respuestas. En este acompañarnos entre todos y en este ayudarlos a los chicos, que si bien es pararnos desde otro lugar. Pero ¿por qué el arte? Y fíjense que, y ahí voy a esto que les decía de las palabras, ¿no? El significado de la palabra arte y la etimología de la palabra viene del latín, que significa arts, y quiere decir la capacidad que tiene el ser humano de manifestar su humanidad a través de distintos, encontrando las respuestas de cómo acompañar esta fluctuación emocional que muchas veces lo lleva a los chicos a encerrarse más de lo que naturalmente por la etapa se encierran, a aislarse más de lo que naturalmente sucede, y a esto se le suma el no poder ver a sus amigos, el no poder encontrarse, si bien ahora de a poquito empieza a haber más movimientos de encuentro, este aislamiento, podamos profundizar un poquito más qué significa cambiar la mirada. Cambiar la mirada significa empezar a pensar de una manera diferente. Uno cuando aprende algo, cuando está, por ejemplo, yo pensaba, me encantaría hacerles hacer un juego, pero bueno, es un poco, uno hace este juego, es que en general todo el mundo escucha la consigna, sin embargo, trata de cerrar los 9 puntos en un cuadrado. ¿Y esto por qué sucede? Porque cuando uno aprendió lo que era un cuadrado, el cerebro rápidamente
todo lo que tiene esa forma, de lo cual nos enfrentamos frente a algo nuevo. En general, tendemos a buscar la respuesta con lo conocido, con aquello que conocíamos. Y la realidad es que cambiar la mirada es salirse de ese cuadrado para poder encontrar la respuesta. Y este es un poco del arte, de crear a través de aquellos recursos internos que cada uno tiene, donde de alguna manera, frente a la necesidad, es donde surgen. Y yo me preguntaba desde marzo, hay una pandemia en cada región, también hay una pandemia personal. Y esta pandemia personal es la que nos confronta con cada uno de nosotros. Y acá y que en realidad no hay líderes, no hay un líder como en otras situaciones y en otros tiempos de la historia de la humanidad donde había un Gandhi, un Martin Luther King o diferentes líderes que uno tenía como referente. Esto es interesante pensarlo, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con los adolescentes, con la emocionalidad y en cómo acompañarlos? Vamos despacito, ahí va. En realidad, esto creo que es una llamada universal, de alguna manera, a que cada uno de nosotros y cada uno en el lugar que le toque estar, en el lugar que haya nacido, tiene que hacer como un trabajo interno para empezar a descubrir la originalidad que cada uno de nosotros tenemos. A mí me parece, y yo los invito a que hagamos una especie de juego de imaginación, donde si cada uno de nosotros, cada uno realmente descubre esa originalidad, esa esencia que en el adolescente se pone sobre la mesa y donde hay tanto dolor, y en un contexto además de tanto dolor, implica empezar a descubrir eso propio de cada uno. Y eso propio de cada uno es lo que hace que cada uno sea quien es. Y hoy creo que el paradigma hacia el cual nos dirigimos es que en realidad cada uno es líder de esa originalidad, algo que es esa originalidad, que es esa esencia, es la que nos va a permitir ir construyendo ese nuevo paradigma hacia el que vamos. ¿Y cómo juegan acá los jóvenes, los adolescentes, las generaciones que están más abajo que nosotros? Creo que ellos tienen la gran oportunidad de empezar a trabajar internamente desde ahí. Y fíjense que hay una gran paradoja, hay grandes paradojas, pero hay una gran paradoja sobre todo en los chicos, que en algún punto venían con tanta velocidad como nosotros, los adultos, porque no es que ellos estaban en velocidad y nosotros no, y en esa velocidad se iban perdiendo de poder diferenciar qué era lo urgente y qué era lo importante, y había una sobredimensión, y esto se ve claramente sobre todo en los chicos que están terminando el colegio, por ejemplo, ¿no? Donde parecía que el viaje de egresados era lo único en la vida, cuando en realidad es un punto en la vida. Y hoy tienen el gran desafío de poder terminar, primero de hacer el duelo por la forma en que les tocó, porque esto es un imprevisto, y el dolor hay que transitarlo para poder cambiar la mirada, para poder empezar a mirar desde otro lugar. No hay que negar el dolor está no solo por las pérdidas de las personas que quizás uno conozca, sino por la pérdida de los proyectos, por las pérdidas de lo que no se pudo hacer. Sin embargo, creo que es una enorme oportunidad poder ayudarlos a que ellos puedan empezar a darse cuenta que hoy tienen una hoja en blanco donde poder empezar a liderar y a dimensionar
qué es realmente lo urgente, qué es lo importante, cuál es ese proyecto que a veces queda de alguna manera perdido, cuando antes de la pandemia, esto va a ser antes, durante y después, antes de la pandemia, parecía ser que el único foco era ese punto, que es un punto en la historia de sus vidas. Entonces, a mí me parece que ahí es donde entra a jugar cambiar la mirada y empezar a pensar, esto es lo que se llamaría el pensamiento lateral, ¿no? Poder cambiar la mirada y pensar desde un lugar diferente. Y en esto, los chicos tienen una gran habilidad. Cuando uno les muestra desde otro lugar y los conecta de alguna manera con esto propio que tienen, hay algo que es otra de las grandes paradojas en los adolescentes, y es que quieren ser originales. No les gusta que cuando uno los confronta le dice, mira, te están haciendo tomar, en realidad vos no estás eligiendo tomar. No les gusta nada, por ejemplo, eso sería un ejemplo. Entonces, creo que es una enorme oportunidad para ayudarlos y enseñarles a parar, a pensar, a decidir, a registrar qué estoy sintiendo, a poder regular esta fluctuación emocional que por un lado es propia del adolescente, ¿sí? Los adolescentes pasan por esta montaña rusa emocional que es esperable porque están en ese transitar de su adolescencia que de alguna manera genera dolor. Yo siempre digo lo mismo, a veces pareciera ser que la adolescencia es la mejor etapa de la vida, y sin embargo, si yo les preguntara a ustedes que están ahí, que en general son todos adultos, si volverían a la adolescencia, lo más probable es que dirían que no. ¿Sí? Lo más probable es que uno además, con el correr del tiempo, ¿vieron? va borrando, esto es un mecanismo propio del ser humano, va borrando las situaciones de dolor y se va quedando con la parte divertida. Pero la realidad es que si realmente nos volvemos a conectar con esa etapa, es una etapa de dolor, no registramos, no podemos entender bien qué sucede en el cuerpo, el esquema corporal es distinto de la imagen corporal, nada es lo que uno cree, y esta sobredimensión se sobredimensiona en el contexto. Por eso me parece que es fundamental que nosotros como adultos y como padres, como docentes, desde el lugar que nos toca, también podamos como parar y no querer dar respuestas rápidamente. Primero, hacer como un camino un poquito de introspección, ¿no? Esto que en algún punto Brother David lo dice con tanta simpleza y con tanta claridad, ¿no? Stop, paremos, a ver, ¿qué está pasando? A veces pareciera ser que queremos hacer lo mismo que veníamos haciendo y obviamente eso no da respuestas, porque el contexto es otro, pero no solo el contexto externo, sino el contexto interno. Y entonces en este parar y detenernos, observar la situación, ¿qué recursos los chicos pueden tener? El otro día yo veía, me mandaron unos videos de unos chicos coreanos, unos eran adolescentes y otros eran un poquito más grandes, que se habían empezado a cuestionar qué pasaba con sus sueños, qué pasaba con lo que ellos habían soñado. Y empezaron a juntarse varios a escribir sobre esto que soñaban y que ahora creían que no iban a poder. Y empezaron a recuperar la capacidad de soñar, la capacidad de proyectar. Y se juntaban en un Zoom, porque no se podían ver, y empezaron a escribir. Y esto que escribían desde su sentir, desde esa esencia, el adolescente está como muy ávido de lo sensible y muy ávido de querer algo más. Y ese algo más es lo que me parece que hay que aprender a tocar. Ese algo más que es esa originalidad, eso propio, que lo pueden volcar a través de escribir lo que sienten, a través de proyectar, recuperar la capacidad de proyectarse no solamente en lo que voy a hacer o qué voy a hacer, cómo me voy a encontrar con mis amigos, que por supuesto es muy importante, sino el proyectarse en la vida. Y ahí es donde me parece que como padres y como docentes también es muy importante que nos preguntemos cómo estamos transitando este tiempo, qué les estamos mostrando. Nos miran, ¿sí? Eso es parte de lo que dice un poco el libro. Los adolescentes y los jóvenes nos miran, y me parece que es clave recuperar la capacidad de entender que la vida, y la vida con mayúscula, continúa. Esto no es el fin del mundo. Sí, quizás es el fin de muchas formas que veníamos teniendo como seres humanos y que evidentemente no están funcionando. Otras sí. Esto no quiere decir que hay que tirar todo y entonces
es empezar de nuevo. Me parece que hay que discernir es separar qué cosas rescato de esta pandemia, qué cosas rescato de todos estos meses de tener que estar todos en casa juntos y tratando de organizarnos y ver qué rescato, qué cosas quisiera que sigan y qué cosas quisiera que no, quisiera que vuelvan o que vuelvan de una manera diferente. Tenemos que aprender a convivir con lo que está sucediendo. Y ahí es donde me parece que es fundamental empezar a estar con los chicos, a que haya esa presencia de diálogo. El diálogo me parece que es clave. Y el diálogo es aprender a preguntar, ayudarlos a pensar qué sienten, cómo lo están viviendo, qué les pasa, qué nombre le podemos poner a esto que nos está pasando. Porque eso es un primer paso para aprender a regular esta emocionalidad, que es una especie de montaña rusa donde a veces se pasan de la alegría al llanto en 3 segundos y medio, y uno como padre o como docente no sabe dónde ubicarse. Pero por eso es fundamental que primero trabajemos nosotros, ¿sí? También a nosotros nos está pasando algo, y quizás está bueno compartirlo. ¿Por qué? Porque así como les decía hace unos minutos atrás, que es clave esto de poder recuperar la originalidad, esa originalidad que cada uno tiene, y que este aprendizaje es entre todos. Y como de alguna manera no hay un líder, cada uno de nosotros es ese líder. Y ayudarlos a los chicos a conectarse con eso propio, que puedan hablar desde ellos mismos, con su propia voz. Esto me parece que es muy importante, porque entonces esa red va a empezar como a aprenderse, ¿no? Por eso yo les decía, hagamos como un juego de imaginación. Era algo, y a su vez algo de lo que ustedes ven va a encender otra cosa, y en esa red de lucecitas que se van encendiendo, quizás los estemos ayudando a los chicos a que se puedan dar cuenta que tienen algo muy importante para dar, que es algo de ellos mismos, y que si no lo damos, perdemos todos. Esto es lo más interesante, ¿sí? Todos perdemos. Y hoy creo que la gran oportunidad es que nos ayudemos y los ayudemos a que nos ayuden, ¿sí? Ellos también nos pueden ayudar. Y en esto que yo les contaba de estos chicos coreanos, había otro relato de un chico que contaba que cada vez estaba más cansado, cada vez tenía más sueños, sus horarios estaban totalmente dados vuelta, ya casi al Zoom del colegio ni se quería aprender, o se aprendía, pero hacía que estaba. Yo doy clase en la facultad, así que uno se da cuenta cuando están y cuando no están, pero bueno, es parte de este contexto, por eso es importante cierto orden, ¿sí? Y este chico contaba, y me pareció muy válido el ejemplo para traerlo, que un día se dio cuenta que no podía más, que estaba ya tan cansado, tan aburrido, tan bajoneado, que entonces decidió empezar a armarse una rutina de ejercicios, de caminar por la casa, de ordenarse más, y empezó a cambiarle el estado de ánimo, ¿sí? Le empezó a cambiar, o sea, recuperó las ganas de vivir. Y esto me parece que es clave en una etapa donde la vitalidad es enorme y donde además necesitan moverla. Entonces, ¿cómo ayudarlos? El primer punto es esto, ¿no? El diálogo, el orden, ¿sí? El orden te da libertad. Hay una frase de Churchill que dice que los primeros 25 años de mi vida quise libertad. Los siguientes 25 años de mi vida quise orden. A los 75 años me di cuenta que orden es libertad. Ok, con lo cual la idea no sería llegar a los 75 años para darnos cuenta que cierto orden da libertad. ¿Por qué? Porque justamente nos permite desplegar distintos aspectos en ese orden que, siendo externo, también ayuda internamente. Y esto es uno de los puntos claves, los chicos necesitan cierto orden. Si uno les da demasiado, esto es como vieron cuando uno abre la tranquera y salen todos, y después anda a agarrarlos, ¿sí? ¿Cómo hace uno? Entonces, me parece que ayudarlos a ordenarse les permite ir encontrando esta libertad interior, esa libertad interior que nada ni nadie puede sacar, y que es fundamental que los chicos las puedan desplegar, porque cuando empieza a aparecer esta vitalidad, empieza a aparecer el proyecto, y esto se empieza a comunicar, y se pone en juego, y se ejercita, y se practica con cosas posibles, empieza a aparecer algo que es mucho más grande y que tiene que ver con el sentido, el para qué de lo que estoy haciendo.
y cuando uno encuentra un para qué, ¿sí? Ya no necesita otras cosas, ¿no? El para qué en algún punto nos da el sentido. Y cuando los chicos encuentran un sentido, y esto se ve cuando, por ejemplo, están entrenando para jugar al fútbol, para jugar al rugby, para jugar al hockey, para jugar al deporte que hagan, y tienen un sentido, y tienen ese sentido de equipo, se van ayudando, se van alentando, y eso tiene que ver con la vida, ¿sí? Y me parece que, si bien es cierto que el contexto no es fácil, por eso vuelvo a repetir, creo que es fundamental no negar las situaciones, no negar el dolor que a cada uno nos toca atravesar y que a ellos mismos les toca atravesar. Y me parece que está bueno hablar del dolor, poder hablar de aquello que me está doliendo, ¿sí? Porque cuando uno habla del dolor, lo integra. Y la vida sin dolor no existe. El dolor es parte de la vida. Cuando uno aprende a convivir y a transitar con ese dolor, con esto que les toca, por ejemplo, a muchos chicos, no haber podido estar en el colegio con sus amigos, yo les puedo asegurar que si uno nos ayuda a reflexionar, el gran hito de la adolescencia es que logran a nivel cognitivo poder empezar a abstraer, poder pasar a ese nivel de abstracción que les permite pensarse a sí mismos. El poder pensarnos a nosotros mismos es lo que lleva a la reflexión. Y los chicos están en una etapa de mucha reflexión que a veces no saben cómo canalizar y cómo ordenar. Y ahí es donde me parece que es clave que nosotros como padres, como docentes, abramos ese espacio de diálogo a través del arte, a través de la música, a través de lo que cada uno pueda ir desplegando, porque me parece que eso va a ayudar a que puedan ellos mismos ir cambiando la mirada. Y al cambiar la mirada van a ir encontrando otras respuestas. Y fíjense que cuando uno mira una obra de arte, la mira desde distintas perspectivas. Toma distancia, se para, se pone cerquita, y en cada movimiento que va haciendo, va viendo cosas nuevas. Y a mí me parece que hoy es clave empezar a movernos de una manera diferente. Y empezar a movernos y ayudarnos entre todos. Creo que hoy es fundamental que ayudemos a los chicos a recuperar esos valores que de alguna manera son los que les van a permitir ir descubriendo su propia esencia, ¿no? Por ejemplo, el valor de la cooperación, de la solidaridad, del encuentro con el otro. Si bien es cierto que hoy no nos podemos encontrar y no hay esto, ¿no? Contacto, creo que sí es clave que ellos mismos vayan encontrando otros recursos para poder ayudarnos entre todos. Y me parece que de esa manera, quizás, cada una de estas originalidades va a ir desplegándose. Y me parece que ese sería el punto fundamental, ¿no? Empezar a pensar de otra forma, cambiar todos la mirada, y quizás de esa forma logremos también ayudar a los chicos, porque ellos tienen enorme capacidad para poder ir haciéndolo, a que puedan ir transitando esta situación, no solo personal y de la etapa que están viviendo, sino que puedan motivarse, ¿sí? Que pueda surgir esa motivación y entender que la pandemia va a pasar, porque en algún momento de la historia va a pasar, pero a la vez también cuando uno les muestra que ya con la pandemia pasamos a la historia, estaría bueno que el día de mañana, cuando sus hijos, sus nietos, bisnietos estudien la pandemia 2020, también puedan encontrar que algo más sucedió, algo surgió, algo nuevo apareció que probablemente va a ser lo que esté sucediendo cuando quizás ninguno de nosotros lo veamos. Pero eso es la vida. La vida no es sembrar para verlo, es sembrar para que otras generaciones las cosechen, como nosotros fuimos cosechando de otras generaciones. Y en esa red me parece que los chicos tienen un protagonismo muy importante. Creo que hay que ponerlos como protagonistas, como cada uno de nosotros somos protagonistas. No hay un protagonista. Este es un nuevo escenario donde no hay primeros papeles. Creo que todos somos los primeros papeles de algo que requiere de esta comunicación, de este diálogo, de este proyectar, de este empezar a crear a través de otros recursos, como decía
al principio, ¿no? El arte es eso, es desplegar a través de otros recursos donde lo sensible, lo espiritual se pone en juego para poder crear algo nuevo. Entonces, si te parece, Elena, para poder dejar espacio para preguntas, antes de que abramos a eso, me gustaría cerrar con un cuentito. A mí los cuentos me gustan mucho, porque además creo que sintetiza un poco esto que estábamos compartiendo. Y este cuento dice así, es de Galeano, es un mar de fueguitos. Un hombre del pueblo de Negua, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, otros fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Creo que esa es la propuesta, que cada uno de ustedes pueda hacer ese fueguito que permite que el otro pueda encenderse, y la suma de muchos fueguitos probablemente haga que brille la luz que tanto necesitamos en este tiempo. Pero para eso es importante, primero que nada, trabajar en uno, ayudar a los chicos a que ellos también enciendan ese fueguito. Y cuando los chicos encienden ese fuego, se los escucha, ¿sí? Y miren si no alrededor. Creo que es importante que empecemos a cambiar la mirada para poder transitar hacia ese nuevo paradigma desde otro lugar. Así que bueno, esa es un poco la propuesta y la invitación. Te escucho, Elena. Bueno, Andy, primero un aplauso. La verdad, muchísimas gracias, me encantó, tengo muchas preguntas, seguramente quienes aquí hoy nos están acompañando también, pero quisiera hacerte algunas, primero agradecerte mucho, me encantó, me gusta mucho este cambio de perspectiva y de la necesidad de no ver siempre al adolescente que ya está adoleciendo por el solo hecho de ser adolescente, no verlo en un estado de, digamos, de enfermedad, o desde la enfermedad, ¿no? O desde una posible enfermedad, o solamente desde el malestar, aunque estén en una situación del malestar. Creo que este cambio de enfoque, que es ver la oportunidad de que, darles la oportunidad de que puedan hacer emerger su originalidad y confeccionar su proyecto de vida con otros, con los otros, con un otro, con los adultos, con sus compañeros, creo que esto es, creo que es lo que hay que hacer en las escuelas, ¿no? Creo que hay que dar un viraje muy, muy grande en la educación secundaria porque uno sabe lo que están pensando ahora en muchos, digamos, sistemas educativos de la Argentina y también del mundo, ¿no? Muy preocupados por los contenidos que se pierden, y cuando en realidad creo que el contenido es el contenido esencial de la vida. Un joven, si no puede desarrollar su proyecto, seguramente va a terminar realmente en una situación de mucho estrés, o de mucho más estrés de la que puede llegar a estar. Hay algunas preguntas que te quería, algo para que a mí me quedó resonando, que hiciste hincapié en la ausencia de, o sea, que todos son líderes, que todos somos líderes en esta humanidad. Creo que está también en el hecho de, como dice Otto Scharmer, ¿no? En esta cuestión de que cuando toda la humanidad se concentra en algo, lo logra, como es esta cuestión de protegernos contra la pandemia. Pero cuando hablas de que hay falta de líderes,
si me gustaría, yo entiendo lo que querés decir, no tenemos un gran líder como lo hemos tenido, pero no es que los adolescentes permanentemente tienen sus propios líderes, que pueden o no gustarnos, que pueden o no caernos mejor o peor, pero ¿qué querés decir cuando decís que ya no hay grandes líderes? ¿Quiere decir que la juventud o los adolescentes no están teniendo? Me gustaría que me reflexiones un poco sobre ese punto. Okay. Sí, por supuesto que los adolescentes tienen siempre a alguien a quien siguen, pero sin embargo, hoy tampoco saben muy bien a quién sí, tienen su grupo de música, o el Instagramer, o el YouTuber, o todo esto nuevo que está surgiendo. Pero sin embargo, me parece que no hay como líderes, hoy no, en el mundo no hay un líder que invite, convoque, como quizás en otro tiempo de la historia. Y yo creo que esto tiene que ver, por un lado, con el individualismo que está instalado desde hace ya mucho tiempo, y por otro lado, porque creo que en la velocidad en la que veníamos viviendo, y seguimos un poquito viviendo, pero veníamos viviendo, no había espacio para la pregunta. Y creo que este es un tiempo donde se abrió el espacio para preguntarse y preguntar. Y entonces cuando uno se empieza a preguntar y preguntarse, se abren otros espacios de respuesta. Esto es lo que tiene que ver, hay un filósofo que a mí me gusta mucho, que se llama Byung-Chul Han, es un filósofo coreano, tiene muchos ensayos muy chiquitos y muy buenos, pero justamente él un poco plantea esto, ¿no? La sociedad del cansancio, ¿y por qué siempre estamos cansados? Porque no paramos, como diría Brother David, parar, ¿no? Stop, mirar. O sea, sí quizás hay en el mundo como muchas coincidencias en cuanto a cuáles serían los recursos y las herramientas y las prácticas para poder detenernos, para poder observar y para poder preguntarnos. Porque si no hay espacio para la pregunta, no hay respuestas nuevas. Entonces todo pasa a ser una mecanización. Entonces, cuando yo digo que me parece que no hay un líder que convoque, creo que el desafío es empezar a abrir a las propias preguntas, que en algún punto son preguntas universales y que en todo el mundo hoy se está dando. No es casual que hoy estemos todos acá preguntándonos. O sea, mi intención es esto, es abrir a la pregunta y decir, bueno, a ver, ¿qué cosas vamos a rescatar del sistema educativo? ¿Qué cosas a lo mejor tenemos que modificar? ¿Qué cosas en la familia hay que mirar para un lado, para el otro? Y en eso es empezar a darle a los chicos también otros espacios. Cuando yo hablo de ser líderes de uno mismo, en realidad me parece que es liderar esto propio, recuperar la esencia de cada uno, esto que se perdió, que quedó tan tapado por la velocidad, por las cosas, por necesidades creadas que a lo mejor no eran para tanto, ¿sí? Y empezar como a desplegar eso propio. A mí la naturaleza me parece que es uno de los recursos más importantes que la vida nos da para observar esto que estoy diciendo. Cuando uno se detiene y observa, en la naturaleza encontrás todas las respuestas, todas. Pero hay que parar y observarlas. Hay que parar. ¿Sí? Entonces, por ese lado venía la idea. Está bien, Andy. Y la última pregunta que te hago yo para abrirle a la audiencia, que ya hay varias preguntas, pero te quiero hacer una pregunta más. En una cultura o en este mundo tan acelerado y loco, muchos estudios y siempre nos han indicado durante muchos años, y nosotros lo intentábamos a veces desde los ministerios o desde organizaciones de infancia como UNICEF, intentábamos llevar mensajes a las familias de que hablen con sus hijos, ¿no? Y tampoco hay, digamos, la propia estructura de la dinámica de la escuela secundaria no ha dado, digamos, una organización amigable para abrir a estos diálogos. Es decir, lo que quiero decir, hay una cultura familiar de poco diálogo
con los adolescentes, por las razones que fueran, ¿no? Pero eso es lo que siempre nos dicen las encuestas que se hacen respecto de la temática, y por el otro lado, docentes que no se han formado en este tipo de diálogo y en este tipo de escucha, porque hay muchas otras cosas que tienen que hacer siempre más importantes que esta, que es esencial. Entonces, ¿qué consejo darías si uno tiene que... ¿Cómo cala mejor este mensaje para cambiar hábitos y costumbres, tanto en la escuela como en las familias? ¿Qué recomendaciones? ¿Qué pensás que puede ser potente? A ver, hay algo que me parece que es clave y que tiene que ver con, primero que nada, generar algún espacio, aunque sea de poco tiempo, pero que sea fuerte, digamos, en calidad, ¿sí? Entonces, a mí me parece que el primer punto es tomar conciencia de la importancia que es el diálogo. Somos seres dialógicos, pero a veces nos olvidamos de esto. Entonces, me parece que el primer punto es entender la importancia que tiene abrir el espacio para, justamente, para preguntar. Muchas veces, para preguntar y para contar. A ver, el ejemplo más claro es cuando un chico vuelve del colegio, uno como mamá que le dice, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? El cuaderno que aprendiste. ¿Sí? ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste? Y generalmente la respuesta es, nada. Entonces, ¿cómo? Nada, está 7 horas en el colegio, no puede ser que no. Y si uno se enrosca, y generalmente el chico va a contar también a su tiempo. Entonces, me parece que acá vos dijiste algo que es muy importante, que tiene que ver con los hábitos. Y entonces me parece que quizás el primer punto es repensar los hábitos. A ver, un hábito es la repetición de una acción. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las acciones que estamos repitiendo? Porque en realidad, si nos ponemos a pensar, esto quizás daría para otra charla, pero atrás de cada acción, en realidad hay un valor que sustenta esa acción. Entonces, ¿cuáles son los valores? Porque yo esto lo vengo viendo hace mucho, se habla mucho de valores, recuperar los valores, pero espera, ¿qué son los valores? ¿Qué es un valor? ¿Cuáles son los valores que para mí son importantes? Y en esa lista que hago de cuáles son los valores importantes, ¿los vivo o los digo? Porque el valor, uno puede hablar 3 horas de valores, pero en realidad el valor es vivencial, uno encarna el valor. Entonces, ¿cuáles son los valores importantes para mí? Bueno, muy bien. Por ejemplo, el respeto es un valor fundamental, es el antídoto contra la violencia. ¿Sí? Cada valor tiene un contravalor. Entonces, la repetición de ese valor, si yo lo hago propio, y me respeto y respeto, la práctica de ese valor me va a llevar a lo que es una virtud. Ahora, si yo en realidad no soy consciente de cuáles son esos valores que están por debajo de cada acción, también existe la contracara. Y la contracara de cualquier valor, en la repetición, me puede llevar a un vicio, que es la contracara de la virtud. ¿Sí? Dicho así muy rápidamente. Entonces, me parece que es fundamental parar, observar y empezar a preguntarnos qué es lo esencial. Y lo esencial es fundamentalmente simple. Entonces no se trata de hacer grandes movimientos. El primer movimiento es interno. Entonces, ¿cómo incentivar la comunicación? Primero empezar a preguntarnos, ¿cuento las cosas a mis hijos o les pregunto y les hago tantas preguntas que tampoco cuento para que me puedan preguntar? Hay chicos que a veces no saben de qué trabaja su papá, por ejemplo, o que nunca fueron al lugar de su trabajo. Entonces, me parece que a veces nos enredamos, ¿sí?, en artilugios intelectuales y mentales y nos perdemos, ¿no? Nos perdemos en un laberinto mental. Y me parece que esta es la gran oportunidad para parar y también empezar a unir, ¿no? A ver, ¿y qué es lo que siento y lo que pienso? Y entonces voy integrando, ¿sí? Y ahí es donde me parece que se van, porque es 1 o 2, no, esto ni 1 más 1 es 2 acá. No, claro. Entonces me parece que la clave para abrir a la comunicación, por ejemplo, o a esto que vos planteas, para empezar a observar, a ver qué me va pasando, qué le va pasando. Dialoguemos. Perfecto, ¿Cómo Andy. lo ves vos? ¿Cómo lo veo yo?
Perfecto. Ahí, por ahí. Vamos a invitar, muchísimas gracias, Andy. ¿Quién quiere hacer una pregunta de la comunidad que está acá escuchando? Si hay preguntas para hacer. Aquellos que son docentes y que se van a reencontrar próximamente con sus estudiantes. En el chat hay preguntas. Cristina. Fue muy claro, pero en el chat están todas las preguntas. Yo no estoy... ¿Cómo hacer para motivar a chicas adolescentes con cosas que ni nosotras sabemos si realmente se pueden apoyar en ello? No entendí la pregunta. Belén Río, ¿cómo hacer para motivar a chicas adolescentes con cosas que ni nosotras sabemos si realmente se pueden apoyar en ello? A ver si está Belén por ahí. Claro, estoy. Dale. La pregunta va más en que, por ejemplo, me pasa que yo trato a chicas adolescentes, ayudándolas un poco en el crecimiento personal de valores, pero que uno intenta motivarlas con valores ideales o cosas por ahí más cercanas, decir, bueno, se va a crecer en este aspecto, en este ámbito de tu vida, pero que la pandemia ha anulado temporalmente. Pero que, bueno, uno dice, bueno, va a pasar más adelante, que vas a crecer, pero ellas, las chicas, no se quedan contentas por ahí con eso. Entonces, ¿cómo se puede crecer de ese lado? Bien. Quizás, siguiendo un poco lo que estamos hablando, haría la pregunta al revés, ¿sí? ¿Y qué sería hacer la pregunta al revés? Quizás, en vez de a lo mejor presentarles las cosas, a lo mejor abriría el espacio a ver qué cosas van surgiendo. Por ejemplo, una de las cosas que yo vengo observando es que muchas chicas de golpe empezaron a cocinar, cuando antes no pasaban por la cocina ni 2 minutos. Entonces, por ejemplo, a través a lo mejor de alguna actividad, han surgido muchas actividades manuales que antes no se les hubiera ocurrido hacer. Y quizás a partir de alguna actividad concreta de lo que sería cocinar algo o hacer, o bordar o tejer, o cosas que antes ni se les hubiera ocurrido hacer, o algo vinculado con la música, quizás ahí se puede trabajar muchos temas que tienen que ver con valores, ¿sí? El valorar, no sé, lo que fuera que cocinen, cómo se cosechó, se pueden indagar un montón de otras cosas que quizás pueden servir para ir trabajando en cómo ayudarse, y ahí viene esto de la red, de la colaboración, de la solidaridad, de la generosidad, que me parece que es clave. Entonces a una a lo mejor se le dio por cocinar y otra dice, ay, a ver, ¿qué será eso? Digo cocinar como puede ser cualquier otra cosa, donde uno puede ir trabajando distintos valores a partir de acciones concretas, pero que surjan de ella. Porque quizás si vos se las planteás, te miran con cara como diciendo, qué aburrido. ¿Sí? Bueno, me parece que iría por ahí. Sí, muchas gracias. Venga. Perfecto, Andy. ¿Alguien más que quiera hacer? Vos sabés, Andy, que mientras que piensa algún miembro de la comunidad que quiera hacer alguna otra pregunta, no sé, pensando en este inicio que se avecina tan rápido, ahí María Pía seguramente va a querer, pero lo que pensaba que sería importante, más allá de que esta charla va a circular y la vamos a tener en redes, que qué importante recomendación que estos primeros espacios de reencuentro con los chicos, con los maestros, sean con este tipo de escucha, que no es cualquier escucha, con este tipo de intencionalidad, porque acá también está la intencionalidad de la escucha, no es cualquier forma, ¿no?, de decir, ni de escuchar, ni de preguntar, y que el resto del momento sean trabajos colaborativos en torno a algún valor. Yo casi que lo reduciría a eso. Y te digo por qué, porque van a ser muy pocos espacios. Son como pequeños tesoros esos momentos que va a tener cada profesor, cada profesora con ese grupo de alumnos. Y también pienso cuán solidarios tienen que ser los profesores para entender qué se tiene que ser o qué se debería ser la dirección
que tienen que tomar estos momentos de acá, fin de año, en el encuentro con los jóvenes, por sobre cualquier otra circunstancia. Ayer escuchaba, no importa quién, un funcionario, no importa de qué jurisdicción, que decía, hay que tomarle sí o sí el examen de fin de año porque hay que poner una nota. O sea, hay que tomar, yo estaba escuchándolo en la radio, ¿no? Y decía, hay que tomar el examen porque hay que poner una nota, porque nosotros tenemos que otorgar un título. Tan difícil es pensar que los títulos de este año van a ser cualitativamente diferentes. O sea, ¿cómo cuesta ese cambio, no? Porque me puse a pensar, ¿qué va a tomar? ¿Qué nota le va a poner? ¿Qué es lo que va a tomar si toda... O sea, nada, eso, que cuántas cosas lindas nos estás diciendo que es tan importante que transformen a la escuela, en definitiva. Sí, y sobre todo porque realmente los espacios van a ser de muy poco tiempo, van a ser muy pocas horas, muy pocos chicos, con lo cual me parece que se podría armar esta red con los que tengo, porque calculo que todos los chicos no van a ir al mismo día, entonces cómo interactuar lo que sucedió con este grupito, con lo que va a suceder con el otro, y cómo ir comunicándose, y cómo abrir primero el espacio a esto. Va a ser casi como un volver a primer grado, ¿sí? A los primeros días de adaptación, a la adaptación del jardín. O sea, creo que es una enorme oportunidad para poder trabajar esto, ¿no? Trabajar esto de la esencia, de lo propio de cada uno, donde obviamente que el aprendizaje es importante, esto no quiere decir que las materias no sean importantes, pero la realidad es que para que el aprendizaje logre internalizarse, hay que pasarlo por el sentido. Sí. Exactamente. Así que bueno, no sé si alguien... ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estoy pensando que lo vamos a recomendar a todos los docentes de Jujuy y Mendoza, con los que vamos a empezar a trabajar, alrededor de 800 en las próximas semanas, así que esta recomendación va a llegar en nombre tuyo, Andy, y de todos nosotros. Acá hay algunas preguntas que pusieron en gracias, Adri, muchas gracias, muy buena charla, excelente, excelente, maravillosa. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, a ver acá, muchas gracias, Andy, muy clara, te siguen agradeciendo todos. Bueno, te aplaudimos desde acá, te abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Muy agradecida, súper clara. Además, me encanta que cómo también transmitís el mensaje de Brother David. Es muy lindo escucharlo en esta ponencia tan rica. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar. Y nos vemos el martes que viene. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Y gracias, Elena, y en nombre de la Fundación, la verdad que muchísimas gracias por lo que están haciendo, que me parece que es sumamente válido y va en consonancia con esto que estamos planteando. Así que gracias. Gracias a vos. Hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, André. Muchas gracias. Gracias, Cris. Gracias, André. Gracias, Andy. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, pero gracias. Gracias.